Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En este video vamos a actualizar el estatus actual de las liberaciones o desbloqueo de red utilizando tarjetas TurboSIM. Ahora mismo se encuentran actualizadas algunas de las marcas disponibles en el mercado, como son la Heycar en su versión Pro, que es la Mix. También tenemos la MKSD, la negra, que ya también está soportando en su versión 8.1 lo que son los equipos del XS o del XR hasta el 11 Pro Max totalmente estable en el método TMSI. También tenemos la USIM y por último de las que tenemos disponible tenemos la WellSIM. Recuerda que también anteriormente a estas hubieron dos tarjetas que se actualizaron primero y también la tenemos aquí disponible, que son la Heycar RS, que tenemos gran stock de ella por si necesitas. La tenemos aquí, esta que está aquí, y también tenemos la FCRD, que es la que viene en dos formatos. La tenemos disponible en formato doble, o sea, de dos piezas, y también la tenemos disponible de una sola pieza. Como podemos ver por aquí, vienen en esta presentación en tira de producción, y vamos a mostrarte cómo liberar dos equipos. En este caso tenemos un iPhone 11 y tenemos también un 13 Pro Max. Los dos son de compañías diferentes y vamos a mostrarte cómo la misma tarjeta te trabaja de forma perfecta o muy bien, casi perfecta, en dos modelos disponibles. Esta tarjeta está aprobada por nosotros desde el iPhone 6S en adelante. El del 6 para abajo no nos ha llegado y por eso no lo hemos podido probar. Entonces vamos a iniciar primero con nuestro iPhone 11. Estamos en iOS 17, vamos a mostrarte nuestra versión de iOS. Vemos que tenemos un iPhone 11 y tenemos iOS 17. Vamos a mostrarte que nuestro equipo está bloqueado de red. Vamos a colocar una tarjeta SIM de nuestro país de modo normal, sin ningún adaptador. Aquí podemos verla, la colocamos en nuestra bandejita e insertamos en nuestro equipo y automáticamente esto debe irse a pantalla de Hello y vamos a intentar activar nuestro equipo. Vamos a intentar configurarlo, vamos a darle atrás para que nos dé continuar sin Wi-Fi, como ven aquí, continuar sin Wi-Fi. Esto va a intentar activarse utilizando el internet directamente desde nuestra tarjeta SIM. Vamos a recibir el error como lo vemos, tarjeta SIM inválida. Ahora vamos a colocar en nuestro equipo nuestra tarjeta FCRD Pro, la cual está, señores, funcionando a la perfección. Es una de las mejores tarjetas disponibles en el mercado y recuerda que puedes conseguirla con nosotros si eres distribuidor mayorista y necesitas de esta tarjeta. Con mucho gusto podemos surtirte. Entonces vamos a colocar de forma correcta en nuestra bandejita, que la forma hexagonal caiga en nuestra, o sea, que coincida con la ranura, con la bandejita SIM. Asimismo también vamos a colocar nuestra tarjeta SIM con mucho cuidado para no ir a estropear nuestra turbo. Recuerda que son muy delicadas y debemos tratarla con cuidado, principalmente donde se encuentra el procesador. Ahora vamos a introducir con mucho cuidado nuestro iPhone 11. Aquí la tenemos y como ven, una vez que ponemos nuestra turbo, automáticamente nos lanza el menú de configuración. Dependiendo del modelo que vayamos a trabajar, vamos a elegirlo. Como ven, en la opción 1 tenemos soporte para los modelos del XR hasta el 11 Pro Max en modo TMSI. Este es el modo perfecto. Esto es, señores, en estos modelos está al 100%. Con este equipo viajé al interior del país en una zona donde había muy poca señal y no tuve ningún tipo de problemas. Tenemos la opción 2, que es para el modo Easy Seat, para cuando vuelva. Este es el desbloqueo perfecto. Tenemos el modo tradicional para los equipos un poco más viejitos, y ahí sería ir probando. Tenemos también la opción 4, que es para los equipos Qualcomm. Trabaja muy bien en el 80% de los equipos. Me atrevería a decir que del 85 al 90 trabajan perfectamente sin necesidad de colocar una tarjeta de SIM, salvo algunos equipos de forma puntual
dan algunos que otros fallitos. Entonces en ese caso nos movemos a la opción 5 y utilizamos el modo eSIM, que es el método QPE, donde necesitamos colocar una tarjeta electrónica, una SIM electrónica, para poder utilizar nuestro equipo. Tenemos también el modo 7, que es para los equipos Intel, que van desde el iPhone 7 hasta el X, y con este modo trabajan también muy aceptable. Cabe mencionar que lo que te mencioné ahora, o sea, perdón, valga la redundancia, lo que te indiqué ahora de entre el modo 4 y 5, los que nos va a hacer cambiar es según como veamos cómo se comporte. Si en el modo 4 te trabajó perfecto, nítido, ahí lo dejas. Si tienes que cambiar al modo 5, entonces vas a usar lo que es la eSIM. Recuerda que esto aplica del iPhone 12 en adelante. Ya lo que son XR al 11 Pro Max están trabajando perfecto en la opción 1. Entonces vamos a elegir la opción 1. Y este equipo es de T-Mobile. Vamos a elegir T-Mobile LTE. O también podríamos poner el INSI de forma manual, como te hemos mostrado en algunos de los videos anteriores. Le damos a aceptar. Y una vez que aceptamos, inicia el proceso de activación. Como pueden ver, ya ha activado. Ahora solamente debemos esperar que el turbo negocie con el equipo y que nos muestre la liberación. Ahí vemos que ya tenemos cobertura de nuestra compañía. Entonces ahora nos falta la conexión de datos. Para esto nos vamos a configuración. Vemos que ahí llegó el mensaje de iMessage. Configuración. Red celular. Luego que estamos en red celular, vamos a opciones de roaming y lo activamos. Aquí, como ven, automáticamente ya tenemos cobertura de datos. Vamos a probar si nuestro internet está trabajando. Ahí teníamos una página abierta de fast.com. Ahí vamos a actualizar para que veamos que tenemos ya cobertura de datos. Vemos que nos ha bajado a 3G, por eso no nos está dando los datos. Aquí donde estábamos, bueno, ahí miren, cambió a LTE y automáticamente ya nos está midiendo. Vamos a abrir la página de Google. Y vemos que tenemos los datos funcionando sin problemas. Vamos a probar, hacer una llamada a un número del operador de nuestro país. Y como ven, la llamada está en curso. Un detallito, señores, es que cuando ustedes vean que cambia a 3G, esto es totalmente normal. Las compañías lo hacen, o sea, los teléfonos funcionan así para poder sacar la llamada. Una vez que terminamos, como ven, de forma rápida, vuelve a marcarnos LTE. Y ya con esto nuestro equipo quedaría totalmente desbloqueado. Si te queda con algún tema o algo que no te funciona en la compañía, puedes hacer la configuración del IPCC, que tenemos un video dedicado especialmente para eso. Entonces ahora voy a mostrarte, ya desbloqueamos de forma perfecta nuestro iPhone 11. Ahora vamos a retirar esta tarjeta SIM y vamos a insertarla de igual manera en nuestro iPhone 13 Pro Max. Sacamos y así mismo vamos a dejar nuestro SIM con nuestro turbo. Vamos a poner por aquí nuestro iPhone 11 y vamos a tomar nuestro iPhone 13 Pro Max para mostrarte la liberación, cómo va a ser. Vamos a usar la misma forma que hicimos con nuestro iPhone 11. Vamos a colocar por aquí. Aquí tenemos nuestra bandeja SIM. Como ven, estamos usando el mismo turbo y el mismo SIM card que teníamos en el iPhone 11. Vamos a acomodarlo por aquí, que quede todo bien. Perfecto, ahí encajó. Y de igual forma, con mucho cuidado, vamos a introducir en nuestro iPhone. Y aquí se nos va a ir a pantalla de bloqueo. De igual forma, este iPhone está con el iOS más reciente, que es el iOS 17. Como estamos usando el mismo turbo con el mismo SIM, no nos va a lanzar el menú automático. Para configurar, simplemente podemos poner otra SIM card o presionamos Power hasta que nos dé el menú de llamada de emergencia. Presionamos Power y seleccionamos llamada de emergencia. Marcamos asterisco y le damos a llamar. Ya con esto vamos
Vamos a hacerlo. Ok, aquí tenemos ya el menú de configuración. De igual modo, para este equipo, como es un iPhone 13 Pro Max, entra en la categoría o en la opción 4, que es para equipos Qualcomm. Seleccionamos opción 4 y seleccionamos AT&T. En este caso, este equipo es de AT&T. Ahora vamos a darle a aceptar y ustedes verán que también se va a activar de forma muy rápida. Y como ven, está ya activando, ahí está negociando para hacer la liberación y luego vamos a ver el nombre de nuestro operador. Esperamos unos minutos hasta que él haga la negociación. Como te decía anteriormente, en este método TMSI funcionan, o sea, te voy a hablar ahora mismo aplicado del 12 en adelante, que son para los equipos Qualcomm. Funciona el 80% de los equipos sin ningún tipo de problema, pero si ves alguna falla de que en un momento se te va la señal o necesitas hacer la reactivación para que vuelva la señal y no vuelve de forma automática, simplemente vas a configurar utilizando el método QPE. Ahí, como vemos, está buscando servicio. Es mucho más rápido con los equipos del XR hasta el 11 Pro Max, como acabamos de ver en el video anterior. Vamos ahora a intentar recuperar lo que es la señal. Aquí, como vemos, tenemos una eSIM configurada, pero está desactivada, o sea que no está trabajando en este momento. Esto también puede afectar un poco con la señal, pero vamos a dejarla ahí porque después quiero mostrarte cómo se configura el método QPE. Vamos a buscamos la red manual, apagamos aquí para que entre, entonces vamos a seleccionar Claro Dominicana, le damos atrás y luego de esto esperamos unos segundos. Si vemos que no toma señal, entramos en aplicaciones SIM y le damos en la opción 2, que es para activar la red celular o la tarjeta SIM. Ahí, como vemos, ha tomado servicio. Vamos a hacer la prueba, vamos a esperar que se estabilice. Eso es normal, toma la señal, o sea, la pierde y luego ya cuando la vuelva a encontrar se va a quedar estable. Aquí va a aplicar lo que te dije. Si vemos que tiene cualquier fallito y vemos que ya ha regresado y ahora se quedó la señal, vamos a probar de igual modo la red. Aquí tenemos abierta nuestra página, vemos que ha cargado. Vamos a ir al inicio. Vemos que el internet está trabajando de forma correcta. Vamos ahora a hacer una llamada. Estamos llamando al número del operador en nuestro país. Como ven, se ha cambiado a 3G. Está en curso la llamada, así que vemos que está trabajando de forma correcta. El mismo turbo lo utilizamos para liberar dos dispositivos, tanto el iPhone 11 como este 13 Pro Max, utilizando el mismo método TMSI. La opción 1 para el iPhone 11 y la opción 4 para este iPhone 13 Pro Max. Recuerda que si ves cualquier detalle, por ejemplo, había algunos operadores que cuando hacemos uso del menú único, que o sea el menú cuando hacemos para consultar cualquier cosa de la compañía, como vemos aquí, consultamos el menú único, vamos a cerrar. Y en este caso, en algunas compañías, algunos equipos puntuales estaban perdiendo la señal, no volvían a 3G y ya no se podía usar el teléfono, o sea, se iba sin servicio, no se podía llamar. Vamos a probar a ver si quedó. Marqué el número incompleto, perdón, vamos a marcarlo bien. Marcamos. Y como ven, en este quedó trabajando sin problemas, pero si en tu caso el equipo se va sin servicio, simplemente vamos a configurar en el método QPE. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar de configuración si ya lo tenemos en modo TMSI? Es bien fácil, señores. Simplemente vamos a activar nuestra línea, nuestra eSIM, que la tenemos aquí desactivada. Si no la tienes, la instalas. Puedes conseguirla a través de nosotros, ya sea a través de nuestra página oficial o contactándonos vía mensaje. Nos puedes escribir por WhatsApp y con mucho gusto podemos atenderte. Entonces, como ven, ya activamos nuestra eSIM o nuestra tarjeta virtual, nuestra SIM electrónica, pero nos falta configurar el turbo, o sea, cambiarla el modo de trabajo.
Así que ahora aquí nos salió de agregar plan celular. Esto es algo del teléfono. Vamos a elegir siempre para para que trabaje, siempre debemos elegir nuestro SIM principal. En este caso se marcó con datos celulares. Seleccionamos esto tanto para los datos como para las llamadas. Para todo vamos a seleccionar la línea que tiene nuestro SIM físico. Aquí todo preferido con nuestro SIM físico. Entonces ahora volvemos atrás. Ya tenemos activada nuestra eSIM. Ahora volvemos a la configuración. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos entrar desde aplicaciones SIM. Le damos en seleccionar modo de desbloqueo, o también podemos volver, vamos al teléfono y le damos a asterisco y le damos a llamar. Aquí también nos tira nuestro menú de configuración nuevamente. Ahora, como tenemos una eSIM activa, vamos a seleccionar el modo 5 y seleccionamos otra vez nuestro operador. Recuerda también que puedes colocar de forma manual el IMSI de la compañía que estás trabajando. Aquí nos ha cambiado otra vez, nos sale lo mismo. Recuerden que siempre debemos elegir como preferido nuestra línea física, o sea, la que tenemos con el SIM, esa es la que debemos elegir. Entonces vamos a mostrarte cómo ponemos el IMSI de forma automática. Como ven, ya aquí está trabajando, tenemos cobertura. Ahora vamos a mostrarte la otra forma de configuración. Vamos a asterisco, es lo mismo, y seleccionamos la opción 5, que para eSIM o QPE, y aquí vamos a elegir Input IMSI para ponerlo de forma manual. Vamos a colocar el IMSI 313 para el caso de AT&T, 1300, que es el que nos está trabajando un poco mejor. Le damos a enviar. Esto es para el HeyDay. En el caso de AT&T no lo necesita, enviamos así mismo. FF significa como que no estamos enviando nada. Enviamos en el HeyDay 2 también. Entonces cuando demos aceptar, aquí se va a cambiar o aplicar la nueva configuración de nuestro equipo. Como ven, se ha ido la red, está buscando, vamos a verlo ahí. Ahí está reconfigurando con el nuevo IMSI que acabamos de poner. Ahí vemos que ya subió la red. Ahora ya debe funcionando perfectamente. También, como un tip, si te pasa que configuras el equipo y no te da las llamadas o los datos, simplemente vamos a apagar y encender nuestro dispositivo y esto va a reactivar o refrescar lo que es nuestra configuración. Vamos a marcar otro número porque ya no nos está dejando llamar el número del operador. Vamos a llamar al número de aquí, el local. Ahí podemos escuchar que está sonando. Vamos ya a cerrar aquí. Y vamos a probar ahora los datos móviles que siga trabajando. Vamos a buscar Google. Aquí abrimos una página de Google. Ok, ahí nos abrió. Vamos a buscar Fashion celular. Vemos que el internet está trabajando de forma decente, está bien rápido. Y con esto, señores, hemos probado en dos equipos nuestro TurboSIM Estrella, que está trabajando de forma perfecta, muy correcta en los modelos, en todos los modelos, señores. Yo he probado de forma personal desde el iPhone 6S hasta el 13, porque ya el 14 hay que tener, o sea, es un proceso, hay que abrirlo, colocar dentro lo que es la SIM card con una pieza, y eso, en esos, aún no me he puesto a trabajar con esos equipos. Perdón. Pero como vieron en este video, señores, probamos un iPhone 11 trabajado en el método TMSI de forma efectiva, muy perfecta. Lo recomiendo abiertamente desde los modelos XR hasta el 11 Pro Max en la opción 1. También probamos el 13 Pro Max en la opción 4, que es para los equipos Qualcomm, que van desde el 7 en adelante, pero yo personalmente lo he probado en el 6S y ha trabajado de maravillas. También probamos en la opción 5, que es el método QPE, utilizando lo que es una eSIM, y como vieron, ha trabajado de forma excelente. Así que, señores, esta misma tarjeta trae todas las opciones, así que no necesitas tener muchas tarjetas. Si vas a usar TMSI estable, FSRD Pro. Si vas a usar Qualcomm, modo QPE
de forma estable. También FSRD está trabajando de forma impecable, señores. Ya sabes, tenemos esta tarjeta disponible en gran cantidad, así que llámame y con mucho gusto vamos a hacerte llegar a donde quiera que estés. Si eres de República Dominicana, podemos venderte desde una unidad en adelante. Si nos ves desde otro país y quieres que te podamos vender estas tarjetas, debe de ser una orden mínima de 100 unidades. Háblame y con mucho gusto te vamos a plantear la oferta. Si eres de México, tienes la ventaja que tenemos un cliente allá que tiene gran stock de estas tarjetas, que puedo referirte con él y con mucho gusto él te va a suplir de lo que son las tarjetas FSRD. Y también tenemos allá inventario de las HeyCard RS, que son estas se están trabajando muy bien, del XR en adelante hasta el iPhone 14 funcionando sin ningún problema, al igual que estas tarjetas, pero estas van modelos más atrás. FSRD he probado desde el 6S en adelante y van de forma muy fluida, perfecta y bien decente, señores. Así que esto es lo que quería informarte, la actualización de cómo van trabajando lo que son las tarjetas SIM, las liberaciones. Algunas marcas ya se han actualizado, pero hay otras que aún siguen rezagadas. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.